Vamos a ir a San Marcos, al capítulo 1 y versículo 35. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado Madrugar para buscar a Dios. Hay un refrán español que dice, al que madruga, Dios le ayuda. Pero ese refrán no es del todo verdad. Es verdad cuando la gente madruga primero para buscar a Dios, para tener un tiempo de comunión con el Señor, de oración delante del Señor, de enseñanza delante del Señor. Porque podemos decir que si yo tengo un vecino y yo digo, si madrugo, mi vecino me ayudará. Bueno, me ayudará mi vecino si madrugo y lo busco, voy a pedirle ayuda, ¿cierto? No es mi vecino me ayudará porque yo madrugo, no. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos a buscarle como lo primero y más importante de nuestra vida y a dedicar tiempo a estar en su presencia. Vamos a estar viendo cómo el Señor nos enseña con su ejemplo de cómo tenemos que buscar a Dios de mañana. Vamos a estar viendo cómo otros siervos del Señor buscaban al Señor de mañana. Y bueno, pues cuando buscamos al Señor de mañana, dice la palabra del Señor que nuestro Dios va a hacer que no tengamos falta de ningún bien. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. La gente carece de pan porque no busca a Dios. La gente carece de todo tipo de bienes, de salud, de dinero, de todas las cosas, porque no buscan a Dios. Porque los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Ahora, a Dios no hay que buscarle en los momentos de necesidad solamente. A Dios no hay que buscarlo ya cuando vamos a acostarnos y hacerle una oración, darle las buenas noches al Señor, aunque Él siempre tiene los buenos días, las buenas noches siempre están con Él, ¿no? Sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros nos despertemos para apoyarnos en nuestro Dios, para reconocerlo en todos nuestros caminos, para encomendarle nuestras obras, y entonces contaremos con la bendición del Señor, con la dirección del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Para encomendar al Señor nuestras vidas, nuestro camino, lo que vamos a hacer, tenemos que tener búsqueda de Dios. Y al Señor le agrada que Él lo hagamos de madrugada. Esto no significa que en el resto del día no le tengamos presente, sino por todo lo contrario, cuando comenzamos el día con el Señor, continuamos el día con el Señor. Y bueno, pues todo nos saldrá bien en ese día de vida que el Señor nos ha dado. Será un día gozoso, un día para gozarse y alegrarse del Señor, porque todo nos saldrá bien. Los caminos se enderezarán, nuestros pasos serán guiados, nuestros pensamientos serán afirmados. Y bueno, pues será un día bueno, un día precioso, el día que comienza con oración, con búsqueda del Señor. No oración, buenos días Señor, como llaman un santiamén, sino que es un tiempo de estar buscando el rostro de nuestro Señor, buscando su presencia. En San Marcos, en el capítulo 1, en versículo 35, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo en todas las cosas. Y dice en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces nuestro Señor Jesucristo
nos da ejemplo en todas las cosas para que sigamos sus pisadas. Y nuestro Señor Jesucristo como hombre era un hombre de oración. Lo mismo que tenemos que ser nosotros, hombres y mujeres de oración. Porque todo lo bueno viene a nuestra vida por medio de la oración. Todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las Luces, de nuestro Padre Celestial, mediante la oración. Los que no piden, no reciben. Todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces, todo, en ese todo, estamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Como se trata de vivir días buenos, de amar la vida y ver días buenos, pues tenemos que saber cómo es posible esto. Y es teniendo esa búsqueda del Señor de madrugada. Nuestro Señor dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea que faltaba para que amaneciera, y allí, en un lugar aparte, un lugar desierto, un lugar donde no había nadie, allí Él oraba delante del Señor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener ese tipo de búsqueda también del Señor. Y para eso tenemos que tener en cuenta nuestras fuerzas. Cada uno de nosotros tiene lo que se llama los biorritmos. Y unas personas necesitan pues dormir 8 horas, otras personas necesitan dormir 7, otras personas 6. Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta nuestros biorritmos, o sea, las capacidades que tenemos. Y bueno, pues no malgastar nuestras fuerzas, no desperdiciar el tiempo en cosas que no nos apartan del Señor, que nos van a quitar las fuerzas para buscar al Señor, como está escrito, de todo corazón. Entonces, si uno se queda viendo los reality shows de la televisión, que como veis lo ponen de 10 de la noche hacia adelante, cuando los alemanes y en otros países la gente está ya dormidos, aquí en España comienza los reality shows, y bueno, pues eso es una pérdida de sueño, es una pérdida de fuerzas para luego levantarse temprano y buscar del Señor. La palabra del Señor dice que no amemos el sueño para que no nos empobrezcamos. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Y bueno, pues esto es un principio que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta a la hora de servir al Señor, de buscar al Señor, de donde va a venir toda buena dádiva, todo don perfecto para nosotros. En Proverbios capítulo 8 y versículo 17, la palabra nos enseña cómo la sabiduría, que es nuestro Dios, la sabiduría que trae sobre nuestra vida riquezas, gloria e inmortalidad, esa sabiduría la hallan, la tienen los hombres y mujeres que, bueno, pues buscan al Señor, buscan la sabiduría. Dice en el capítulo 8, dice en el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Entonces, la sabiduría que es el mismo Señor, Cristo es sabiduría. Aquí se personifica la sabiduría como si fuese algo que Dios posee aparte, pero no, la sabiduría es ni más ni menos que el mismo Dios. Nos está diciendo cómo en la sabiduría, en el Señor, están todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, ¿qué dice que hace el Señor, que hace la sabiduría? ¿Con quién está? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando temprano o tarde, temprano. Temprano. Cuando nos levantamos por la mañana y hemos descansado el tiempo que tenemos que descansar, que cada uno tiene que averiguar, como he dicho, sus biorritmos. Hay personas que, bueno, pues duermen ciertas horas y luego no necesitan dormir siesta. Hay otras personas que, bueno, duermen menos horas, luego necesitan dormir un poquito de siesta. Yo soy uno de esos. Me levanto temprano, pero luego tengo que dormir por lo mínimo 20 o 30 minutos de siesta siempre que puedo. Hay veces que no se ha podido. Y ya estoy otra vez nuevo, preparado para echar otra jornada, para trabajar en la obra del Señor, para trabajar en nuestro trabajo, en el trabajo que tenemos. Cada persona tiene que ser consciente de sus fuerzas y no malgastar sus fuerzas, sino que hacer todas las cosas conforme sean sus fuerzas. Entonces, para no malgastar las fuerzas, uno tiene que tener unas prioridades. Y siempre aprovechar bien el tiempo. Buscar al Señor en oración. Dijo el Señor, buscar al Señor en oración, en comunión con Él, estar tranquilo en la presencia del Señor. El Señor dice que es la buena parte. ¿Qué es? La buena parte. Dice la palabra del Señor que el Señor llegó a Betania. Había en una casa 3 hermanos. Una era Marta, al parecer la mayor. Luego estaba María. Y luego había otro miembro de la familia que se llamaba Lázaro. Y cuando el Señor estuvo en Betania, que iba, cada vez que pasaba por allí, llegaba a esa casa, que eran creyentes en Él, que le recibían en su casa. Muy cerca de allí estaba y está el Monte de los Olivos, donde el Señor oraba, donde pasaba a veces las noches con sus discípulos ahí, en el Monte de los Olivos. En Betania, el Señor llegó a ver a esta familia. Lázaro no estaba, no sabemos si estaba con los amigos. En aquel tiempo no se había inventado el fútbol, pero había, como siempre, muchas distracciones, ¿sí? Que si los amigos, que si el compromiso, que si el cumpleaños, que si todas las cosas que vienen para distraer nuestra atención, para quitar nuestro sentido de apartar nuestros ojos del Señor y apartarnos de lo que el Señor quiere. O sea, en otras palabras, para que perdamos el tiempo, ¿sí? Para que perdamos el tiempo. Marta dice que estaba afanada y turbada con muchas cosas, tenía muchos que hacer y muchas cosas que hacer. Y María se sentó a los pies del Señor para oír lo que el Señor tenía que enseñarle, para tener comunión con el Señor. Entonces, Marta vino enfadada diciéndole: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Entonces le dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Esto qué significa?
que todo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, todas las cosas que podamos lograr por nosotros mismos, eso nos será quitado. Pero cuando escogemos la comunión con el Señor, cuando escogemos el tener tiempos en la presencia del Señor, en oración, en comunión con Él, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, entonces eso no va a ser quitado de nosotros. Esa es la buena parte. Luego vemos que se presentaron los problemas en esa casa. Su hermano, el ausente, el que no, cuando el Señor estaba allí, no estaba, pues se enfermó gravemente. Y bueno, pues cuando se enfermó gravemente, las hermanas mandaron a llamar al Señor. Y el Señor no hizo caso en ese momento. Y bueno, pues le dijo a los que habían enviado, a las personas que habían enviado para que viniese a sanar a Lázaro, el Señor le había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero resulta que Lázaro murió. Tuvo la experiencia dolorosa, la experiencia amarga de enfermar y la experiencia amarga de morir. Cuando ya llevaba 4 días enterrado, 4 días muerto y 4 días enterrado, pues el Señor se presentó allí, porque el Señor nunca falla a aquellos que ponen su confianza en Él. Cualquier cosa que le pidamos al Señor, cualquier cosa que le encomendemos al Señor, podemos estar seguros que Él no va a ser oído sordo, siempre nos va a contestar. Y bueno, pues cuando el Señor se presentó nuevamente en Betania, salió a recibirle Marta. Marta estaba enfadada, estaba resentida con el Señor. El Señor estuvo hablando a Marta. Marta fue a llamar a su hermana. Su hermana, cuando vino al Señor, se tiró a sus pies. Marta le hablaba al Señor de pie. Marta se mantenía en sus 13. No era una persona que se humillaba, que le gustaba estar a los pies del Señor. Su hermana fue avisada por Marta, vino y cuando vio al Señor se tiró a sus pies. Le dijo exactamente las mismas palabras que su hermana, porque lo habrían hablado, en esos 4 días lo habrían hablado una y otra vez. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿dónde estaba Marta? ¿Dónde estaba María? María estaba a los pies del Señor, humillada a los pies del Señor, diciéndole las mismas palabras que su hermana le había dicho, pero con otro espíritu. Sí, con otro espíritu diferente. Y fue por la intercesión de María, que al verla llorando a María y al ver llorando a los judíos que estaban con ella, también el Señor lloró al verlo llorar. Y bueno, pues profundamente conmovido fue al sepulcro y le resucitó a Lázaro. Ni Lázaro ni Marta habían escogido la buena parte. María había escogido la buena parte, sabía que era a los pies de Jesús, humillada ante la presencia del Señor, donde ella recibía enseñanza, donde ella recibía consuelo, donde recibía dirección, donde tenía al Señor de su parte. Entonces, hay que escoger la mejor parte, la que no nos será quitada. Entonces, cuando estamos buscando al Señor y buscando al Señor como lo primero, y nosotros nos disciplinamos, porque un discípulo es alguien que es disciplinado, que se disciplina. Nosotros tenemos que ser disciplinados y tenemos que tener una hora y un tiempo para cada cosa.
y tener prioridades. Y siempre, siempre el Señor esté en lo primero en nuestras prioridades. Y al Señor le agrada que sigamos su ejemplo. Él buscaba, él oraba como hombre, oraba al Padre, oraba a Dios y lo hacía muy de mañana, siendo aún muy oscuro, el Señor buscaba al Padre. A veces pasaba también la noche en oración. A veces también se apartaba de la gente y bueno, pues ahí tenía comunión con el Padre, ahí tenía comunión con Dios. Y de esa manera estaba capacitado el Señor para hacer todos los milagros y todas las obras que el Padre le había encomendado. De esa manera, teniendo comunión. Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que imitar al Señor en todo. En sus hábitos, las costumbres que el Señor tenía, las cosas que el Señor hacía. Y la oración que es antes que todo. Antes de que a Isaac le nacieran Jacob, o sea, Esaú y Jacob, él tuvo que orar por su mujer. ¿Sí? Porque su mujer era estéril. Antes de que Isaac naciera, Abraham tenía comunión con el Señor, con Dios. ¿Entendemos? Entonces el Señor quiere que nosotros nos hagamos de buenos hábitos y tengamos el hábito de madrugar para buscar a Dios. Porque los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel lloró porque querían comer carne. Lloró, alzó su voz y lloró. Y le pidieron a Moisés carne. Y Moisés se presentó delante del Señor y le presentó la petición del pueblo. No era una petición conforme a la voluntad de Dios, no era lo mejor para ellos, pero con todo eso, el Señor les dio carne. El Señor trajo una bandada de codornices y bueno, pues el que menos juntó fue 10 montones. Entonces, si cada israelita hubiese salido en aquel tiempo no había escopeta, pero así había lazos y había flechas. Si cada israelita hubiese salido al desierto a buscar codornices, ¿la hubieran encontrado? ¿Habrían cazado alguna codorniz? No, ninguna, ¿cierto? Sin embargo, orando Moisés delante del Señor, las codornices vinieron a montones. Entonces nosotros podemos, como dice el Señor, levantarnos temprano e ir tarde a reposar y comer pan de dolores. Dice la palabra del Señor que en vano se madruga. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está, dice la palabra del Señor, que os levantéis temprano, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, o sea, que te levantes a las 5 de la mañana, te vayas a trabajar para edificar la casa, que estés tan afanado por edificar la casa, que coma un bocadillo en vez de comer caliente y eso no tienes tiempo, tienes que comer, te comes un pan de angustia, un bocadillo y luego vayas tarde a reposar a tu casa.
Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, levantarse temprano diciendo, al que madruga Dios le ayuda. No, no es así. Aunque cunda mala faena. No es así. Madrugar para buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, pues todo lo que hemos leído en el libro de Proverbios, con el Señor está la sabiduría, la inteligencia, está el poder, están las riquezas, está todo. Es mejor que buscar el oro fino, el oro de Ofir, que era el mejor oro que había en ese tiempo. Entonces, buscar al Señor como lo primero en nuestra vida, madrugar para buscar, como dice la palabra del Señor, a nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios, eso va a atraer a nuestra vida todas las cosas. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, ¿qué hay que buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tendrás fe para tener mejor alimento, tendrás fe para tener mejor vestido, tendrás fe para recibir todas las cosas que la gente que no conoce a Dios se afana para buscar. ¿Sí? ¿Qué hace? Se afanan. Se levantan muy temprano, van tarde a reposar. Y sin embargo, a aquellos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos trae todas esas cosas, nos añade todas esas cosas. Se comen más codornices orando a Dios que saliendo con una escopeta de casa por ahí. ¿Entendemos? Entonces, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, pero al Señor hay que buscarlo primeramente. ¿Qué hay que buscarlo? Primeramente, lo primero de nuestro tiempo. Bienaventurado el hombre que se despierta para apoyarse en su Dios. Aleluya, buscar a Dios y apoyarse en nuestro Dios. En el Salmo 63, en el versículo 1, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que desde muchacho había buscado al Señor y tenía al Señor, porque el Señor dijo, buscad y hallaréis. Cuando buscamos a Dios, le tenemos. Cuando no le buscamos, no se le tiene. ¿Sí? Y entonces dice David en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, ¿qué decía él? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Un muchacho que era el menor de 8 hermanos. No sabemos por el motivo que sea, el padre, su padre que era Isaí, que era un hombre ya mayor, cuando Samuel fue a buscar para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí,
Isaí le presentó sus 7 hijos. El mayor, que era muy alto, además muy guapo. El segundo, que también era bien parecido, que también era muy grande. Y bueno, pues el Señor aquel que era muy guapo, le dijo a Samuel. Samuel se quedó prendado, un hombre alto, bien parecido, guapo, hermoso, de tal manera que Saúl luego lo cogería para que fuese su soldado. Saúl cogía a los más grandes, a los más fuertes, a los más guapos, eso los cogía para que estuviesen en su ejército. Pero en este momento, ahí está el profeta Samuel, que había sido enviado por el Señor para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. El otro estaba guardando las ovejas. El otro no le importaba mucho. Inclusive vemos que los hermanos tenían un mal concepto acerca de David. No tenían especial cariño por su hermano más pequeño. Sin embargo, David era un muchacho que buscaba a Dios. ¿Qué hacía? Buscaba a Dios. Tenía hambre, tenía sed. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí dice que tenía hambre y sed de Dios. ¿De quién? Hambre y sed de Dios. ¿Y cuándo buscaba David al Señor? De madrugada. Entonces, de estar detrás de un puñado de ovejas, de ser el hermano pequeño de la casa, el menos estimado, el que menos tenían en cuenta. Luego escribiría David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? Aunque él estaba viviendo esa experiencia, él se refugió y él buscó a Dios desde muy joven. Y Dios, que mira los corazones, que mira los corazones, y especialmente a aquellos corazones que le buscan. Dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo hay que buscar a Dios? De todo corazón. Entonces, es de detrás de ese puñado de ovejas, lo quitó el Señor y lo llevó para ser el músico del rey. Lo llevó para ser el músico. David buscaba al Señor, David oraba al Señor, David cantaba al Señor, bendecía al Señor, ¿sí? No era solamente pedir y pedir, no. Él se deleitaba en su Dios, él le componía al Señor, él le tocaba al Señor, él cantaba al Señor. Él anhelaba estar con el Señor, ¿sí? Y entonces el Señor le dijo a Samuel que había escogido un hombre conforme a su corazón. Un muchacho joven, no tan alto como su hermano mayor, el rubio. Bueno, el Señor estaba con aquel muchacho. Lo sacó de detrás de ese puñado de ovejas, lo puso como músico, después lo puso como yerno del rey y general del rey, general del ejército del rey, y luego el Señor lo puso en el trono y hizo que las 12 tribus de Israel, vinieran y lo tomaran y lo pusieran como rey. ¿Cómo fue este muchacho exaltado de la nada? ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál fue el secreto? Que buscaba a Dios, que ahí en la presencia del Señor su corazón era conformado, era hecho al corazón de Dios, era transformado, como dice la palabra del Señor, de gloria en gloria en su misma imagen.
era ahí en la intimidad que él tenía de madrugada. Porque de madrugada hay menos ruidos, de madrugada hay menos gente, de madrugada hay menos distracciones, de madrugada tenemos más fuerzas. ¿Qué tenemos? Más fuerzas, estamos más descansados, tenemos más fuerzas. Y él, su primer tiempo de cada día, se lo dedicaba a Dios. Y Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. ¿Sí? Y bueno, pues eso era lo que David hacía, y por eso llegó a ser el rey que fue, no solamente rey, sino también profeta. David fue un hombre muy querido por el Señor, muy amado por el Señor y muy bendecido por el Señor. ¿Por qué? Porque él le buscaba, y le buscaba de madrugada. Él se decía, de madrugada te buscaré. ¿Quién disponía el corazón para buscar al Señor? Pues lo hacía David. También en Isaías, en el capítulo 26, encontramos al profeta Isaías. Este profeta del Señor, que bueno, pues sus palabras, lo que él profetizó, todo fue verdad. Todo lo que Isaías habló acerca de nuestro Señor se cumplió. De los profetas mayores, Isaías es el mayor. Que es el mayor de los profetas. Es por eso que cuando comienzan los profetas, en nuestra Biblia siempre aparece primero Isaías. En Isaías capítulo 26, Isaías dice lo que él hacía y iba a seguir haciendo mientras estuviese vivo. Entonces dice en el capítulo 26, versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces dice David, Isaías, lo que él se había propuesto en su corazón. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu, en tanto que yo esté vivo, tenga el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, Isaías era un hombre de oración. ¿De qué era? Un hombre de oración. Y cuando buscaba a Dios, él estaba en la presencia del Señor todo el tiempo, pero él buscaba a Dios de madrugada. Es por eso que todo lo que salió de la boca de Isaías se cumplía, y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Porque hay profecías que dio Isaías, que en nuestros días y más adelante se van a cumplir también. Entonces, ¿de dónde venía esa sabiduría? ¿De dónde venía esa inteligencia? ¿De dónde venía ese respaldo del Señor? Venía de una búsqueda de Dios, de este hombre que le buscaba de madrugada. Era un hombre que madrugaba. Para madrugar uno no puede trasnochar. ¿Sí? Si uno trasnocha, no madruga. Porque el cuerpo necesita el descanso. ¿Sí? El descanso, el verdadero descanso. Nuestro cuerpo necesita el sueño, también dormir. Y dice la palabra del Señor que a su amado Dios le dará también el sueño. ¿Qué le dará? El sueño. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y así mismo dormiré,
porque solo en ti confío. Entonces, la confianza en el Señor, la comunión con el Señor nos hace vivir en paz, acostarnos en paz, levantarnos en paz, pero hay que ser personas disciplinadas, personas que madruguemos para buscar al Señor, ¿sí? Y que Él sea lo más importante, que no estemos pensando en cazar codornices, a ver dónde voy a coger codornices, a ver si puedo en este día matar alguna codornice, sino que oremos al Señor para que Él traiga todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, todas las buenas dádivas, todas las cosas que Él quiere para nosotros. Y sigamos su ejemplo. Él madrugaba. Y en San Marcos capítulo 16 encontramos a las personas que vieron por primera vez al Señor resucitado. Las personas que vieron por primera vez al Señor resucitado. Dice en San Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y a esas mujeres que madrugaron, ¿cuándo fueron al sepulcro? Muy de mañana. No sabemos si Pedro ya se había levantado, si los demás discípulos estaban a causa de la tristeza. Cuando la gente está triste, le entra depresión y la depresión le da por dormir. De la cama al sofá, del sofá a la cama. Deseo de morirse, ningún deseo de hacer nada, depresión. ¿Sí? No sabemos si a causa de la tristeza ellos habían quedado dormidos. Pero estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que era la madre también de Jacobo y de Juan, pues madrugaron, muy de mañana se presentaron allí. ¿Y quiénes fueron las que vieron primeramente al Señor resucitado? Las que madrugaron. Entonces el Señor promete que si le buscamos temprano, ¿cuándo? Temprano, lo vamos a hallar. Me buscan, o sea, me encontrarán los que temprano me buscan. Y hemos estado viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de David, el ejemplo de Isaías, el ejemplo de María, la otra María y Salomé. Y esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día. Madrugar para buscar al Señor. No madrugar para ser un fatigas, siempre a escape, siempre corriendo, siempre afanado y turbado y no lograr nada, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Amén. Bendito y amado Padre, te damos muchísimas gracias, Dios mío,
por estar aquí en tu santa y bendita presencia, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y tú nos das una enseñanza, Señor bendito, a todos tus hijos, una enseñanza, Padre mío amado, que tú quieres que pongamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, Padre. Tu palabra dice, Señor, que no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviéndote a ti. Ayúdanos, Señor, para que el diablo no nos distraiga, para que no nos distraiga con el mundo y con las cosas del mundo, sino que nosotros, Señor, sepamos en todo tiempo dedicar nuestras fuerzas a ti, amado Padre, buscarte de todo nuestro corazón, hacerlo en las primeras horas de la mañana y, amado Padre, ayúdanos a serte fieles y, amado Padre, que tú puedas estar con cada hijo tuyo y cada hija tuya y que cada uno de tus hijos, ninguno tenga falta de ningún bien, porque te busca a ti y lo que tú mandas como lo primero y más importante, amado Padre, y tú ven añadiendo, supliendo todas las cosas para tus hijos, amado Padre, dándoles todo lo que tú quieres darles a cada uno de tus hijos. Bendito Dios y Padre, te ruego que esta palabra se implante en los corazones y seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.